fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Amén, gloria a Dios. Pues sean bienvenidos, amados hermanos, a su programa Derribando Fortalezas. Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes en este día, pues así le ha placido a Él. Él dispuso en esta noche poder compartir este mensaje. Hace ya tal vez una semana Dios me dio este tema que está titulado, ya lo mencionaba la hermana, el tema es ¿crees en mí? Y esta pregunta me la hizo Dios en oración, en una noche en la que lloraba, pero vino a mi corazón esta palabra. Y me levanté, recuerdo que me levanté y Dios comenzó a darme los pasajes, comenzó a darme los textos y comenzó a explicar, comenzó a hablar a mi corazón. Y anhelo con todo mi ser que en esta noche también hable a tu vida a través de cada palabra. Dios es el que conoce realmente quiénes son los que están detrás en esta hora, y pues espero en el nombre de Jesús que puedas escuchar, que puedas recibir, porque es necesario, lo decía bien la hermana, aquel que está dispuesto va a escuchar. Y hoy en el nombre de Jesús quiero compartir este mensaje. Está basado en el texto que está en el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 18, y dice así la bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Amén. En el libro de Deuteronomio nosotros vemos este pasaje en los últimos palabras que Dios puso en la vida de Moisés. Este texto forma parte del cántico que Dios le dio a Moisés para que se lo enseñara al pueblo de Israel. Israel, nosotros conocemos su historia, sabemos que fueron un pueblo muy rebelde. Fue un pueblo que, a pesar de ver maravillas, a pesar de ver la misma presencia del Dios Altísimo, no creyó. Y precisamente les puso este cántico para que recordaran todo lo que Dios había hecho en la vida de ellos, pero también para confrontarlos, para mostrarles que Dios había sido fiel a cada promesa, a cada palabra, que había cumplido tal cual lo había guardado como a la niña de sus ojos, pero Israel no creyó. Israel, dice la palabra también en uno de los versos, que no entró a la tierra prometida por la incredulidad. Cuán importante es, amados hermanos, esta pregunta que te hace hoy a ti, como me la hizo a mí en esa noche. ¿Crees en mí? Dice Jesús. ¿Crees en mí? Te pregunta hoy Dios. Israel no creyó. Le dijo Dios: te olvidaste de la roca, te olvidaste de tu creador. Y ese cántico, amados hermanos, hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo sabe y conoce perfectamente la historia
conoce sus generaciones. Los niños desde pequeños se saben su genealogía. Ellos saben lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto. Ellos saben las rebeliones que el pueblo de Israel cometió contra Dios. ¿Cuántas veces tentó a Dios? Y esta pregunta, amados hermanos, hoy te la hace a ti. ¿Crees en mí? Dice Jesús. ¿Crees en mí? Hay un pueblo de Dios aquí en Coita y en todos los lugares a donde llega esta estación que conoce el Evangelio como Israel conoció. Pero también hay un pueblo que no conoce de quién vamos a hablar hoy. Y por eso Dios dio cada pasaje, cada texto, para que hoy tú conozcas en quién tienes que creer. Y hermanos, bien lo decía hace un rato la hermana y en la oración, que los ciegos van a ver, que los sordos van a oír, hermanos, y que los muertos van a resucitar. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros nos vamos rápidamente a la parte física, pero hoy Dios quiere hablar a tu corazón en la parte espiritual. Porque ¿de qué sirve, amados hermanos, si Jesús, cuando sanó a esos 10 leprosos, cuántos volvieron? Solamente uno. Dios no quiere hacer solamente milagros en tu cuerpo. Él quiere abrir tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, que quite ese velo de tu corazón y puedas oír hoy el mensaje que Dios tiene preparado. En esa noche que Dios ponía esta palabra, me recordaba algo que en algún momento hace unos meses, cuando visitamos a una mamá de uno de los niños que yo atiendo, soy maestra en educación especial. Y recuerdo que una vez la hermana me dijo esto, que Dios puso en su corazón, y Dios me lo recordaba en estos días. Dios le ponía a la hermana, cuán importante es creer. Yo creo que ella se acuerda. Pero también le decía a Dios, ¿es de vida o es de muerte? ¿En quién estás creyendo? Hoy la pregunta que te hace Jesús se hace referente a Él. Y hoy vas a ver por qué es importante creer en Jesús. Hoy vas a ver por qué es importante, por qué Dios dice que es de vida o es de muerte en quien tú estás creyendo. Hoy estamos viviendo, lo decía bien la hermana hace un momento, hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Jamás, amados hermanos, creo que nadie pensó que íbamos a ver esto. Siempre escuchamos que Jesucristo viene, y la verdad, amados hermanos, en lo personal, yo pensé, dije, tal vez no me va a tocar verlo, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero todo lo que está escrito, nunca llegamos a pensar que lo íbamos a ver. Y hoy estamos viendo una situación difícil, amados hermanos. Bien lo decía hoy la hermana, estamos siendo probados. Estamos siendo probados en la fe, amados hermanos. Aquellos que están escuchando hoy, Dios está probando tu corazón. Hoy está viendo Dios la realidad del pueblo de Dios. ¿Dónde está su corazón? Hay un pasaje que dice en la Escritura que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Le explicaba a Dios, amados hermanos, que si tu corazón está en Jesús, que si tú estás creyendo en Él, tu corazón está seguro, que no va a venir miedo, no va a venir nada a tu vida, porque tú estás poniendo tu vida y toda tu confianza y estás buscando con todo tu ser a tu Creador y estás creyendo la palabra que Él te da. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios en esa noche me daba ejemplos de personas en las que Jesús manifestó su poder para hacerles ver, para que ellos entendieran que aunque conocían la ley, que aunque conocían tal vez de oídas muchos de ellos, lo que tenían ellos que hacer es creer ahora que Jesús, el Mesías, el que tanto los profetas habían mencionado en sus escritos, ya estaba ahí. Muchos querían ver al Mesías, pero no le creyeron cuando Él apareció. Hoy, amados hermanos, nosotros tenemos la bendición grande de tener la Escritura. Tal vez no estuvimos en el tiempo en el que Jesús caminó en la tierra, pero tenemos su palabra y la Biblia dice, bienaventurados los que creyeron aunque no vieron.
es más bienaventurado, amados hermanos. Entonces Dios ponía en mi corazón, hermanos, estos pasajes, estos ejemplos de Jesús, mostrándoles a ellos que al creer en Él, en su palabra, en lo que Él les decía, en el que Él estaba ahí, iban a haber milagros. Y no solo eran, hermanos, milagros físicos. Hoy siempre nos enseñaba uno de los hermanos ahí en la iglesia, en la congregación, que Dios usaba ejemplos físicos para enseñarnos en la vida espiritual. Hoy vas a escuchar cuando resucitan los muertos, pero no solamente se refiere Dios a la parte física, sino a lo espiritual. Porque ahora que estudiaba estos pasajes, este tema, amados hermanos, Dios ponía: el amor de muchos se enfriará. Y es bíblico. Y está aconteciendo, amados hermanos. Cuánta lucha, cuánta batalla, de verdad, amados hermanos, tenemos aquellos que anhelamos más de Jesús y que queremos buscar más de Él y que queremos esforzarnos a pesar de todo y a pesar de todos. Pero Él quiere hoy que entiendas esto, amén. Entonces, quiero darte el primer ejemplo. Está en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38 al 44. Es un pasaje muy conocido, muchos lo hemos leído, amados hermanos. Es Jesús resucitando a Lázaro. Y dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. En este ejemplo, amados hermanos, vemos a Marta, una mujer afanada, una mujer turbada, una mujer preocupada, una mujer que no había entendido que Jesús estaba ahí. Una mujer que veía la circunstancia, pero no tenía paz, porque ella no estaba creyendo que Jesús, la misma presencia del Rey de Reyes, estaba junto a ella, diciéndole: cree y verás la gloria de Dios. Marta era una mujer afanada, preocupada, como muchos de nosotros, porque no lo voy a negar que en algún momento hemos vivido la preocupación, hemos vivido el miedo, hemos vivido la ansiedad. Pero Él dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él estaba diciendo: yo estoy aquí, Marta, yo estoy aquí. El segundo ejemplo, amados hermanos, está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Igual lo conocemos, amados hermanos. Jesús sana a una mujer con flujo de sangre y además resucita a la hija de Jairo. La palabra dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron:
ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Jesús una vez más le mostraba no solamente a Jairo, no solamente a la mamá de la niña, no solamente a sus discípulos, a todos nosotros, que si Él está ahí, ¿por qué hemos de temer? Si Él dice no temas, cree solamente. La importancia de creer en Jesús es de vida o es de muerte. Y no física, espiritual, amados hermanos. Espiritual, esa es la parte que a Dios le está preocupando en su pueblo y está probando el corazón de su pueblo. Está viendo a aquellos que un día alzaban sus manos y decían yo creo, yo tomo esa palabra, pero en el tiempo de la aflicción es cuando se prueba la fe, es cuando tiene que dar fruto la fe. Y hoy en este ejemplo nosotros vemos que si Él está ahí, ¿hay algo imposible para Él, amados hermanos? No. Él siempre me lo preguntó, hermanos. Tiene ya más de un año que nosotros pasamos una prueba bien difícil con mi abuelita. Muy difícil, amados hermanos. Dolorosa como nunca lo pensé. Pero Él siempre repetía esta palabra. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Habrá algo, y todas las veces que yo llegaba a llorar a Dios, Él me decía, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y yo decía, no, Señor, y me levantaba. Y esa palabra me levantó por casi un año, hermanos, casi un año sufriendo, padeciendo esa prueba tan difícil. Y hoy Dios quiere que tú creas, que tengas en tu corazón esta palabra y que tomes una decisión. Hace meses Dios nos hablaba de las personas que de doble ánimo, aquellas que con un pie están pero no están, que no se deciden a servir totalmente a Dios, a creer a Dios. Y en el tercer ejemplo que quiero compartirte, amados hermanos, Dios nos vuelve a enseñar esto. Está en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y
Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agotaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús una vez más les estaba diciendo que tenían que creer, que tenían que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús fue un hombre de oración. Jesús fue un hombre de ayuno, fue un hombre que buscó al Padre y Él dejó ese camino para que nosotros, los hijos de Dios, hagamos lo mismo. Pero aquel que no lo hace, no está creyendo, amados hermanos, que lo que Jesús dijo. Y Él nos dice hoy, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero aquí hay algo importante, amados hermanos, ¿en qué estás creyendo? ¿En quién estás creyendo para que sea posible? Él no está diciendo que creas en la televisión. Él no está diciendo que le creas al vecino. Él no está diciendo que creas en lo que tú quieres creer. Él está diciendo que en Él, para que sea posible lo que tú estás pidiendo o lo que tú estás anhelando. Y hoy, amados hermanos, bien lo decía la hermana, ya no es de estar buscando lo que Dios me va a dar. Hermanos, hay algo muy, muy peligroso en este tiempo. Nuestra vida espiritual es de vida o es de muerte en quien estás creyendo. Y es de vida espiritual. A eso se está refiriendo Jesús. No se está refiriendo a otras cosas, si tienes las cosas materiales. Ahora lo que importa, amados hermanos, es tu vida espiritual. ¿Cuántos van a quedar después de esta prueba, amados hermanos? Hace unos días, hace un tiempo, también la hermana me decía, muchos se van a apartar. Y lo dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Cuando viene la prueba, y lo dice en la parábola del sembrador, cuando viene la acechanza, cuando te empieza el enemigo a enviar dardos, cuando te empiezas a sufrir por Cristo, ¿cuántos retroceden? Y esto no es nada, amados hermanos, es el principio de lo principio. Esto es una pequeña probadita, amados hermanos. ¿Cuántos vamos a quedar? ¿Cuántos están creyendo en Jesús? Amén. Y en el tiempo de Jesús, amados hermanos, tanto creyeron, pero también hay otros que no creyeron. Y hermanos, vemos en la palabra, y bien se los dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos, aquellos que tienen hambre y sed del Dios vivo, aquellos que conocen quién los salvó, aquellos que saben quién los rescató, o aquellos que están buscando una respuesta, aquellos que han probado todo, que han creído en todo, ya les dijeron haz esto, acude aquí, prueba con estas piedras, prueba con esta herradura, prueba con todo el tipo de cosas que el mundo te ofrece para que tú desvíes tu mirada del verdadero camino, Jesucristo. Pero hoy tienes la oportunidad de decirle sí a Jesucristo, de creer en Él, porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida. Hoy lo estás escuchando, es de vida o es de muerte, tú eliges, y hoy Dios te está dando una oportunidad de elegir. Y en ese tiempo, amados hermanos, Jesús le dio la oportunidad a los escribas, les habló a los fariseos, a todo el que quisiera escuchar, le dio su mensaje, pero muchos lo rechazaron, muchos no quisieron. Fue hasta Samaria, amados hermanos, un pueblo que no querían los judíos, pero creyeron y fueron salvos.
Y entre todos aquellos que creyeron están los publicanos, están las rameras, los más vil, amados hermanos, los leprosos, aquellos que el mundo no quiere, son los que creyeron en Jesús. Mateo capítulo 21 versículo 32 dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después de creerle. Jesús le estaba diciendo, a pesar de que Juan el Bautista vino a preparar mi camino para que yo viniera a enseñarles, ustedes no quisieron creer. Pero aquellos que eran aborrecidos por los judíos, por la gente, ellos sí creyeron, porque encontraron en Jesús lo que tantos habían anhelado. Y los fariseos se negaron totalmente, amados hermanos, a creer en Jesucristo. Porque aquí hoy vas a ver la importancia de creer en Jesucristo. Porque muchos podemos decir, creo en Dios. Hermanos, la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no le obedecen. Pero hoy vengo a hablarte de Jesucristo. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el versículo 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quiénes creyeron? Sus ovejas, amados hermanos. Aquellos que su corazón tenía necesidad, aquellos que estaban enfermos espiritualmente, amados hermanos. Dios ya sabe en esta noche quiénes van a creer esta palabra y quiénes no van a creer esta palabra. Él ya lo sabe, pero aún así le envía. Él tiene que hablar, porque nadie se va a justificar delante del Padre el día que vayamos a darle cuentas. Nadie va a poder decir, a mí no me lo dijeron. Hoy lo estás escuchando y te dice Dios que tomes una decisión, porque hay recompensa. Y eso es lo que quiere hablar Dios, que entiendas hoy, que hay recompensa en creer en Jesús, en la vida. Hace unos días Dios me dio la oportunidad de encontrar unos animalitos, amados hermanos, y ahí me enseñó Jesús. Son unos pequeños búhos chiquitos, estaban caídos del árbol, la mamá los abandonó. Así es la raza, el animalito, así son. Los dejó porque ella ya no lo puede recoger, ¿no? Sus alitas no los puede cargar, su piquito no los puede agarrar. Iban a morir, amados hermanos. En el frío, en Tlacuache, lo que sea, iban a morir. Estaban recién nacidos. Y mi corazón se afligió. Y yo dije, Señor, son tuyos, ¿pero qué hago? Y puso Dios, abrió puertas, amados hermanos. Empezó Él y obró de una manera espectacular, maravillosa, y los adoptaron. Hoy ahí están creciendo. Pero este doctor veterinario me dijo, voy a ver si viven, pero muy optimista, muy contento, pero vamos a hacer todo, me dijo. Y vino la palabra y él dijo, Jesús es la vida, me dijo. Y yo le dije, sí, Señor, tú eres la vida, y si tú les das vida a esos animalitos, a nosotros cuánto más, amados hermanos, si somos su creación. Y lo dice la palabra, que valemos más que muchos pajarillos. Hoy Dios quiere darte esa vida, Jesucristo, a través de Él, a través del camino, a través de la verdad, a través de la vida que es Jesús. Y hay recompensa, amados hermanos, y la primera de ellas está en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una clave: creer en su nombre, no en el nombre de María, no en el nombre de Moisés, no en el nombre de Juan, no en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesucristo. Eres hecho hijo de Dios. Y si no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no eres hijo de Dios. Tienes que creer.
Dios quiere darte ese privilegio de ser su hijo, pero tienes que creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Hechos 4:12. Otra recompensa que Jesús quiere darte es la salvación. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 50, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Si tú recuerdas en este momento, cada ejemplo que leímos, no buscaron su sanidad. Ellos creyeron en que iban a ser salvos. Jesús está interesado en salvar tu alma. Lo demás es añadidura. Y hoy, si tú crees en el nombre de Jesucristo, puedes ser salvo de la ira venidera y de todo esto que está aconteciendo, amados hermanos, porque va a venir Jesucristo por segunda vez a recoger, a llevarse al pueblo que creyó en su nombre. En su nombre. Esa es la importancia de creer. ¿Es de vida o es de muerte? Y Dios te da también la recompensa de que tu casa será salva si tú crees en el nombre de Jesucristo. Hechos 16:31. No solamente es para ti, es para toda tu familia, para todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Lo dice el libro de Romanos. Y que lo confiesa con su boca y lo declara y lo cree en su corazón. Es importante creer, amados hermanos. Por eso hacía Dios la pregunta: ¿crees en mí? ¿Crees en lo que te he dicho? ¿Crees en mi palabra? ¿Crees en mi evangelio? Porque, hermanos, yo leía el evangelio de Mateo. En estos domingos el siervo dijo que leyéramos Mateo, un capítulo diario, hermanos, y ahí voy, perseverando en el capítulo diario. Y en uno de los pasajes a Jesús no le creían, a Juan tampoco le creían, sin menos a Jesús. Y él le dijo: en los resultados se va a ver quién tiene la razón, la sabiduría de Dios, en una de las versiones que yo leía para entender ese pasaje. Hermanos, cuando tú crees en Jesús, Dios te da paz. Y muchos se niegan a creer en Jesucristo. Y se niegan y dicen: es que nadie tiene asegurado el ir al cielo. Pero cuando tú con todo tu corazón crees en Jesucristo, el Espíritu Santo te da la paz y la certeza de que tienes salvación. Y que tu familia tendrá salvación. Y que vas a tener la vida eterna. Lo dice Juan capítulo 3 versículo 16. Lo leíamos el día de ayer, amados hermanos, en la reunión. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús quiere darte vida eterna. El alma, amados hermanos y amigos que están escuchando, el alma es la que va a dar cuenta. El espíritu vuelve a Dios porque Él lo puso. Este cuerpo va a la tierra, al polvo, porque de ahí fuimos formados. Pero el alma es la que va a ir a la vida eterna o a la condenación eterna. Que tú creas en Jesús te da la recompensa, la bendición, el privilegio de ir a la vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso Dios te pregunta: ¿crees en mí? ¿Es de vida o es de muerte que tú creas en Jesucristo? Porque el que no quiere creer, el que se rehúsa, se niega, endurece su corazón para no creer en lo que tanto muchos le han hablado, no verá la vida, dice Juan 3:36. Lo puedes comprobar en tu Biblia. La ira de Dios está sobre aquel que no cree.
Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres pasar a la vida? Tienes que creer en Jesucristo. Tienes que creer que solamente Él es el camino, que solamente Él es la vida, que solamente Él es la verdad. Juan capítulo 6, versículo 47 lo vuelve a decir y cuando Jesús dice de cierto, lo está afirmando. Dice así: el que cree en mí tiene vida eterna. Muchas veces se lo repitió a los fariseos, muchas veces se lo repitió a todo el pueblo que escuchaba, que lo seguían, porque él sabía que habían muchos que seguían a Jesús solamente por los milagros, que solamente querían ver milagros, que los alimentara físicamente con los panes y con los peces. Muchos seguían a Jesús solamente para que fueran sanados, como vieron que sanaron a leprosos, que sanó a los paralíticos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos. Querían el milagro. Pero Jesús les repetía: el que cree en mí tiene vida eterna. Él les estaba hablando algo más allá, más todavía importante: la vida eterna, su alma, su salvación. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La vida está en su Hijo. En otra versión que yo estaba leyendo dice: y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y tendremos esa vida si creemos en su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Otra de las recompensas, amados hermanos y amigos que están escuchando, es que cuando tú crees en Jesucristo, eres justificado. Dios te ha hecho justo. Hechos capítulo 13, versículo 39 dice: hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este Jesús ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Esa es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, Jesús les estaba queriendo recalcar a través de sus apóstoles que solamente a través de Jesús hay perdón de pecados, que la ley de Moisés estaba limitada. Hoy muchos, amados hermanos, quieren vivir cumpliendo leyes, muchos quieren vivir cumpliendo normas religiosas, liturgias, creyendo que van a alcanzar. Pero hoy Jesús está diciendo que solamente Él puede hacer justos a ti y a mí ante los ojos de Dios si crees que Él es el Señor, que Él fue enviado por Dios para perdonarte, para salvarte, para llevar en su cuerpo, en su vida, lo que nosotros merecíamos. Cada latigazo, cada burla, cada bofetada era para nosotros, pero Él lo llevó por amor. Juan capítulo 3 versículo 18 dice: el que cree en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo, Jesús de Nazaret. Pero aquel que no cree, que no va a creer, que no quiere creer, ya ha sido condenado. Por eso es que nuevamente Dios vuelve a repetirte: es de vida o es de muerte en quien estás creyendo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Vuelve a mencionar a Jesús, el Cristo. Es nacido de Dios, es nueva criatura, tiene vida eterna, no es condenado, está justificado a pesar de los errores que cometamos. Jesús es nuestro Salvador. Otra recompensa es el mismo
pasaje de Primera de Juan capítulo 5 en el versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién va a vencer al mundo, amados hermanos? Aquellos que conocemos la palabra de Dios, tu fe, la fe, pero no en, lo decía hace unos días, estaba estudiando este pasaje, no es tu fe en lo que te enviaron por WhatsApp, ahora que todo el mundo se anda cuidando del coronavirus, ahora que todo el mundo está ahí encerrado. Tu fe no debe estar puesta en eso, en que te estás cuidando, en que te estás lavando las manos. Esa no es la que va a vencer al mundo. Es tu fe en Jesús, el Hijo de Dios, en aquel que te prometió que te va a guardar como la niña de sus ojos. Y Dios está viendo, hermanos, el corazón del pueblo que está retrocediendo, que está escuchando la voz de Satanás, que está escuchando la voz del mundo y que está creyendo lo que te está diciendo las noticias. Y Jesús dice, ¿quién va a vencer al mundo? Nuestra fe, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, en el que venció al que tenía el imperio de la muerte, Jesucristo. Otra de las recompensas, amados hermanos, para aquellos que creen en Jesús, está en el libro de Juan capítulo 6 versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A la samaritana le dijo, si tú supieras quién soy, me pedirías agua. Hermanos, en ese tiempo tan difícil, yo lo he vivido. Muchas congregaciones cerraron. Muchas congregaciones prefirieron cerrar. Y se está el pueblo conformando solamente con audios. Y se está el pueblo conformando a solamente estar en la casa porque está obedeciendo a las autoridades. Para la vida espiritual, ¿cómo está? Y yo le decía a Dios, yo necesito de ti. Tu palabra dice no dejar de congregarse. ¿Cómo le voy a hacer? Espiritualmente voy a decaer y no quiero morir. Pero Él dijo, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y en el Evangelio de Juan 7:38 me volvió a decir, hermanos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿En quién estás creyendo? ¿En Jesús? No te tienes por qué preocupar. Juan capítulo 12 versículo 46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cómo está el mundo actualmente, amados hermanos? Tinieblas. Y Dios está viendo en nuestro corazón el miedo, está viendo en nuestro corazón la duda, está viendo en nuestro corazón la incredulidad, está viendo en nuestro corazón que estamos menguando, que sí aplaudimos y cantamos, pero Él es el que escudriña. Amén. Y la palabra dice que el corazón es engañoso y perverso. Él está viendo cuántos están retrocediendo, cuántos están dejando de creer. Y eso es lo que te está robando Satanás. Y cuando dejes de creer, es algo peligroso, amados hermanos. En Juan capítulo 12 versículo 36 dice, en tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Amén. Jesús lo dice. Tienes que creer en la luz que es Jesucristo. Tienes que creer cuando viene esas tinieblas, cuando viene esa duda, cuando viene el temor a ti, porque se siente, amados hermanos. Tienes que creer que la luz Jesucristo está en ti. Lo decía el siervo hace unos domingos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Él está ahí y no se va a ir, lo recalcaba una y otra vez. A pesar de que seamos infieles, Él no se va a ir.
porque Él es fiel, Él obedece al Padre. Marcos capítulo 9 versículo 23 es otra recompensa para todo aquel que cree en Jesús. Y lo leíamos en uno de los ejemplos. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Muchos estamos angustiados, lo decía bien hace rato la hermana, afanados, es cierto, tenemos tal vez que alimentar una familia, tal vez pagar luz, agua, renta, etcétera, deudas, hijos, algunos se enferman, algunos no, pero Él te dice, cree y vas a ver la gloria de Dios, amados hermanos. Él nunca ha desamparado a su pueblo. ¿Cuántas veces le dio a Israel maná? ¿Cuántas veces les dio agua? ¿Cuántas veces les dio lo que ellos le pedían? A pesar de ser un pueblo rebelde. Juan capítulo 14 versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es necesario creer en Jesús si tú quieres hacer obras más grandes. Y no en lo material, hermanos, en tu vida espiritual. Nos preocupemos por nuestra vida espiritual. Y nos vuelve a repetir Dios: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es necesario creer en lo que Jesús te está diciendo hoy. Y algo que respondió Dios a mi corazón, de lo que te testificaba hace un rato: en la vida espiritual uno siente cómo decae, cómo va menguando en tu oración, cómo va menguando en tu adoración, en la alabanza a Dios, en buscar, en escuchar la voz de Dios. Y Él me dijo, Juan capítulo 11 versículo 25 y 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él es la resurrección, Él es la vida. Tal vez muchos siervos que anhelan con todo su corazón volver a estar adorando a Dios, sirviendo a Dios, porque hasta eso se detuvo, amados hermanos. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Él va a dar vida a tu espíritu para que sigas adelante y pases esta prueba. Jesús le dijo a Pedro: yo voy a estar rogando porque tu fe no falte. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo por su pueblo. Así me lo dijo Dios, me lo puso Dios: yo voy a estar orando porque tu fe no falte, pero sigue buscándome. Tampoco me voy a sentar conforme y ahí lo va a hacer Jesús. Nosotros tenemos que esforzarnos. Juan capítulo 6 versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Anoche Dios me daba un pasaje en el libro de Amós, que Él levantará, dice, el tabernáculo caído de David. Él va a levantar los muros. Así lo decía. Y yo le dije: gracias, Padre, porque muchos de los que hemos sido llamados para servir a Dios, aquellos que hemos creído en la palabra que Él nos ha dado y que anhelamos más la presencia de Dios, vemos toda esta situación y duele, hermanos, cómo ver a los hermanos que se están apartando, que sí, amén, gloria a Dios, te dicen, pero su corazón está alejándose del dador de la vida. Y va a ser triste, hermanos, y me va a doler mi corazón cuando sean abiertas las congregaciones otra vez y ver que somos menos. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser de las que regresan. Por eso Dios me daba esta palabra: yo soy la vida, cree. Y me decía: ¿crees esto? Por eso repetía Dios en mi corazón: ¿crees en mí? Y muchos no van a creer. Hermanos, esta palabra Dios me dará la oportunidad de compartirla en la congregación en la que yo estoy. Y me ponía Dios: no lo van a creer todos.
Y me dio la respuesta: ¿quiénes son los que no van a creer? Juan capítulo 10, versículo 25 y 26. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Los que no son sus ovejas no van a creer. Y es triste, amados hermanos. Y yo le dije al Señor: yo quiero ser de tus ovejas, porque los duros de corazón no son sus ovejas. En Lucas 24, 25 Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si a los profetas le creyeron y decían que creían, menos a Jesús, lo rechazaron. Y hoy esta palabra, hermanos, solamente Dios sabe cuántos van a creer, cuántos van a ir delante de Dios y le van a decir: creo, ayuda a mi incredulidad, o ya no creo nada, vivifícame. Hermanos, el no creer en lo que Dios está diciendo es un pecado grave delante de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículos 10 y 12 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no cree en Jesucristo, el que no está creyendo esa palabra, amados hermanos, amigos que estás escuchando, le estás haciendo a Dios mentiroso. Y Dios no miente. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, pero Dios no miente. Pero tú tienes que tomar una decisión, porque si no crees o tomas la decisión esta noche de no creer que Jesús es el Señor y que solo en Él hay vida eterna y que solo en Él hay salvación y que solamente Él te va a rescatar, te va a guardar lo que tenga que hacer en esta prueba que envió al mundo, esta es la consecuencia si tú no quieres creer. Juan capítulo 8 versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Va a morir todo aquel que no cree, y no solo físicamente. Lo más triste, el pueblo de Dios que no quiere creerle a Jesús, que no quiere creer a Jesús, va a morir espiritualmente. Por eso se van a apartar, por eso el amor de ellos o de muchos se va a enfriar. Y si Jesús viene, hermanos, en estos días, yo no lo sé, supongamos que Jesús viene en estos días y tú no creíste, no te vas a ir o no nos vamos a ir. Por eso hoy te dice en Marcos capítulo 1 versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Hoy Dios te dice: cree. Dices que crees en mí y no obedeces. También dice Dios: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, aun cuando se os contare no la creeréis. Y en otra versión, hermanos, lo dice claramente y a mí me sorprendió y te la comparto esta noche. Dios respondió: fíjense en las naciones, miren lo que sucede entre ellas, lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta. Si alguien les contara esto, ustedes no podrían creerlo. Oh, Dios te dice: el tiempo se ha cumplido. Cree, arrepiéntete, arrepentámonos todos de incredulidad, de tener miedo, de dudar de las promesas de Dios. Si Él dijo que te va a guardar a la hora de la prueba, así es. Y cada vez que yo salgo de mi casa, Dios me da esa palabra. Cada vez que he venido a Coita a escuchar la palabra, Dios me recuerda ese pasaje.
Y le digo, sí, Señor. Y vengo con esa certeza que voy a regresar con bien a casa, porque mi familia no quiere que yo salga. Y conocen del Evangelio. Pero no es lo mismo conocer a creer. Por eso esta palabra lo dice Dios. ¿Crees en mí? ¿Estás creyendo en mí, pueblo? Y hoy Dios, hermanos, en su infinito amor, así como a Israel, a pesar de que los exhortaba, a pesar de que les decía la verdad dura y los castigaba, también les daba promesas y les daba unas promesas de restauración, les daba una salida. Y hoy Dios quiere darte esta promesa. Dice la palabra en Oseas capítulo 14 versículo 4 al 7, en la versión Nueva Traducción Viviente. El Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio. Hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Esa es la promesa que Dios le da a su pueblo. Él va a sanar de su falta de fe. Él va a volver sus ojos. Él va a tener misericordia de nosotros. Pero también hay algo que Dios está pidiendo: un compromiso. Oseas capítulo 14 versículo 8. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Mantente alejado de los ídolos. Los cristianos, vamos a decir, ya no tenemos ídolos. Pero ¿qué hay del miedo? ¿Qué hay de la incertidumbre? ¿Qué hay del temor? ¿Qué hay de la incredulidad? ¿Qué está ocupando tu corazón? ¿Qué ha quitado a Dios? ¿Qué ha quitado a Jesús? ¿Qué ha quitado la palabra que Él te dio? Porque no solo a mí me ha dado Apocalipsis 3:10. Porque no solo a mí me ha dicho que me va a guardar como a la niña de sus ojos. No solo a mí me ha dicho que Él es un muro de fuego alrededor mío y me defiende. Él dice: mantente lejos de los ídolos. La televisión, las noticias. ¿Qué es lo que está ocupando tu corazón? Y no solo el pueblo de Dios, a los que están escuchando. Jesús te está diciendo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie más te va a salvar. Si tú no crees en Jesús hoy, si te rehusas a creer, no verás la vida. No verás la vida y la ira de Dios está sobre ti. Por eso te dice: mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones, no los ídolos. Yo soy el que te cuida, dice Dios. Y en el libro de Oseas, amados hermanos, en esta versión que te leí, el título dice: sanidad para los que se arrepienten. Dios está buscando que se arrepienta el pueblo de Dios, pero también aquellos que no conocen, para que haga venir sanidad al alma. Por eso hoy Dios te pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Juan capítulo 9 versículo 35. Jesús le hizo esa pregunta al ciego de nacimiento y Él le dijo: ¿dónde está para que yo crea? Yo soy, le dijo, y le adoró. Hoy Jesús te está diciendo: yo soy el que te está hablando. ¿Crees en el Hijo de Dios? No de labios, en tu corazón. Y cuando tú crees, da fruto, porque la Biblia dice también en la parábola del sembrador que aquellos que no creyeron, que se afanaron, que se apartaron de Jesús, de las enseñanzas, no dan fruto. Pero aquel que cree da fruto en tu corazón.
Y hoy también te pregunta, como me lo preguntó a mí, al pueblo de Dios, ¿habrá algo que sea difícil para Él? ¿Qué le estás pidiendo? Porque de eso depende también, hermanos. Él dice que si pedimos conforme a su voluntad, nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. ¿Qué le estás pidiendo? Hoy yo te digo con todo mi corazón, porque ese ha sido el deseo de mi corazón: vivifícame, levántame, le dije, con tu palabra, por tu misericordia. Y Él ha dicho: ¿habrá algo difícil para mí? Y hoy te lo pregunta. Y si tú en tu corazón hoy decides creer a Jesús, hoy decides creerle al Hijo de Dios, hay una oración, algo que tienes que hacer. Está en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 2 y 3. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved al Señor y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. En otra versión dice más claro: presenta tus confesiones y vuelve al Señor. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Oh, Dios quiere humillación. Y el pasaje de hoy decía, ayer me parece, o el día de hoy decía: convertíos a mí con oración, con ruego, con ayuno. No rasgues tus vestidos, rasga tu corazón. Hoy dile: perdona mis pecados, recíbeme en tu bondad, para que puedas ofrecerle tus alabanzas. Porque si no estás creyendo lo que cantas, Dios lo sabe. A veces a mí me ha pasado cantarle: Cristo, yo te amo, pero hay duda en el corazón, miedo. Y Asiria, ahora en nuestra época, el mundo no te va a salvar, ni tu fuerza, porque la Biblia dice que Dios no se complace, no se deleita en la fuerza del caballo, ni en la agilidad del hombre, sino en aquellos que esperan en Él, que confían en Él, porque Él es el único que puede tener misericordia. Es vano que tú creas que tu fuerza, que tu sabiduría humana, que tus ídolos te van a salvar. Hoy no te he presentado una religión, hoy no te he presentado una congregación, el nombre de una iglesia. Hoy te presenté a Jesucristo y la importancia de creer en Jesucristo. La importancia de que tú tomes una decisión, porque mañana no sabemos qué va a pasar. En estos días el gobierno dice que viene lo más fuerte. El gobierno dice que viene la parte difícil en su estadística. Y para aquel que no está en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tienes que tomar una decisión. ¿Estás con Jesucristo o no? ¿Crees a Jesucristo o no? Y de eso depende tu vida. Así que hoy Dios te dice finalmente este mensaje. Ya para concluir, está en el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9. Te lo voy a leer en la versión de la traducción al lenguaje actual. Dice así: si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto, y la gente buena sigue su ejemplo, pero los malvados son desobedientes y por eso Dios los destruye. Si alguien, dice Dios hoy, si alguien es inteligente y sabio, debe escuchar este mensaje y creer. Hoy tienes que tomar una decisión. ¿Es de vida o es de muerte? Tú eliges. Tú tienes que elegir,
porque nadie más lo va a hacer por ti. No porque yo me esfuerce, mi familia se va a salvar, los que no conocen a Jesús. No porque yo crea en Jesús, mi familia también ya cuenta. Ellos tienen que tomar su decisión. Está la promesa, van a ser salvos, pero ellos tienen que tomar la decisión de creer. Así que, pues en el nombre de Jesús, yo te invito hoy, si estás escuchando allí en tu casa, si no has hecho esta oración, hazla con todo tu corazón. Dios ve. Yo no sé quiénes están, no sé sus nombres, pero Él sí lo sabe. Y hoy tienes que tomar esta decisión. Y al pueblo de Dios, hoy tenemos que ir a Cristo y decirle la verdad. Eso me ha enseñado Jesús, a ser honesta, a decirle la verdad de lo que está y cómo está. Y tienes que pedirle ayuda. Tienes que decirle esta oración. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, eterno Cristo, por tu palabra. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, oro con todo mi corazón porque aquellos que han escuchado, Padre bendito, puedan hacer esta oración. Aquellos que están ahí en su casa, en el, no sé dónde, en su auto, con su celular, haz esta oración si no has recibido a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti con todo mi corazón. Hoy confieso con mis labios, Señor, que no he creído. No es lo mismo decir que creo en Dios, que creer con mi corazón, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. La palabra en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 lo dice, que si yo hago esta oración, que si yo lo confieso y lo creo en mi corazón, soy salvo. Hoy te pido perdón con todo mi corazón, te he fallado, te he ofendido gravemente. Hoy reconozco que soy pecador, hoy reconozco que necesito de ti, que estoy enfermo espiritualmente. Perdona mis pecados, quita toda iniquidad de mí y acéptame en tu bondad para que yo pueda ofrecerte mis alabanzas. Yo te recibo en mi corazón, con todo mi corazón, como mi único Salvador, el único, suficiente, no hay más. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien yo pueda ser salvo. Hoy creo, Señor, que tú me justificas. Hoy creo que tengo vida eterna. Hoy creo que soy tu hijo. Hoy creo, Señor, que he pasado de muerte a vida. Hoy creo, Señor, que estoy contigo, que soy justificado y que no veré tu ira, Señor, que soy salvo, que soy salva. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que en aquel día que vaya a tu presencia, Señor, yo me encuentre ahí, Padre, y viva contigo por toda la eternidad. Gracias, Jesús. Gracias por salvarme. Gracias por hablarme en esta noche, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Gracias. Amén, Padre. Amén, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Y amados hermanos, aquellos que están escuchando, siga Dios bendiciendo sus vidas, que hable su corazón en esta preciosa palabra, como habló la mía. Y pues en el nombre de Jesús, lo dejamos con esta alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aquí estás.
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.